Mater Dei ha tenido la gentileza de que hagamos unas reflexiones sobre la pérdida de Cuba y Filipinas. Un episodio trágico de dolor nacional que supone la pérdida de los últimos territorios que tenía España en ultramar. La pérdida de Cuba y Filipinas supone el fin de la hegemonía española y supone también el paso de nación a cuarto orden tras la tragedia que ocurre en julio de 1898. Mucha gente me pregunta en el ardor patriótico porque remarquemos que la pérdida de Cuba y Filipinas creó la generación del 98 que marca a personas incluso a día de hoy y que dejó a España marcada desde entonces en un ambiente quizá de pesimismo. Y mucha gente sabe que llevo investigando esta etapa desde que tengo prácticamente 16 años y me preguntan si se podría haber ganado esa batalla. La respuesta es sí y no, es decir, si nos retrotraemos a las advertencias que don Santiago Durán y Lira, allá por 1850, creo recordar, hace al gobierno de España de modernizar la escuadra, algunas advertencias que hace Manuel Cámara y también las que hace el mismo Pascual Cervera y Topete, pues si se hubiese puesto las pilas el gobierno de España, por supuesto se podría haber ganado esa guerra o cuanto menos haber dejado el pabellón alto, sobre todo porque teníamos el, no sé si decir privilegio o desgracia, de ser la primera nación europea a la que Estados Unidos declaraba la guerra. Aún así, el gobierno de España no se prepara, no sigue las instrucciones de Santiago Durán y Lira, ni sigue las instrucciones de Cámara ni de Cervera, y decide ir a la guerra con una flota que, pese a lo que se ha dicho, ya lo dejó Víctor Concas y Palau en sus memorias, no cejaremos en decir que los buques eran magníficos y que en instrucción no cedían a la mejor marina del mundo. Con esto quiero decir que los barcos pues eran buenos, pero el problema que presentaban es que no tenían un mantenimiento, no al Cristóbal Colón, que era de la clase Garibaldi, le faltaba el grueso calibre, iban mal carboneados, la tripulación tenía algún tipo de carencia y aún así en tierra se estaba dando una gran batalla. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué se pierde la escuadra? Bueno, la escuadra se pierde pues por un conjunto de muchas causas. La dejadez del gobierno, tal vez la masonería influyera bastante. Recordemos que Ramón Blanco, capitán general en Cuba, era masón. Una serie de cadenas una cadena de órdenes desastrosas hacen que la escuadra salga de un modo precipitado tanto en Cuba y mientras que en Filipinas un tiempo antes una orden de dejar hundir los barcos pues da el traste con la escuadra de Montojo. ¿Qué simboliza la pérdida de Cuba y Filipinas para el espíritu español? A mí desde niño me ha llamado la atención este trágico y doloroso suceso porque dejó marcada a España con esa sensación de empresa imposible, de empresa que se ha acabado, de historia que concluye. La pérdida de Cuba y Filipinas debería suponer y debería ser a día de hoy ya un punto de inflexión y hacer que los españoles volvamos a tener esa fe en España, que volvió a reconstruirse después de la cruzada del 36, y debería darnos sobre todo el coraje de defender nuestra patria, porque cada vez que las naciones modernistas han ido venciendo a las tradicionales, el pueblo se ha alejado de Dios. Y el resultado lo tenemos en el pueblo cubano y en otros muchos pueblos del mundo que han ido sucumbiendo. Recomiendo la lectura de libros del coronel Manrique, de Agustín Rodríguez, que pueden ser muy ilustradores
para este capítulo nacional tan doloroso. Bien, y sobre todo la pérdida de la fe, ¿no? Porque cuando se pierde esto, España también va perdiendo su esencia católica, ¿no? Perdiendo las potencias, es la decadencia en todos los niveles. España empieza a caer. España ya era una nación en decadencia, tenía gobiernos decadentes. El gobierno de Práxedes Mateo Sagasta era abiertamente masón. Práxedes Mateo Sagasta era masón, lo reconoció en las Cortes, lo explica perfectamente el profesor Bárcena en el diario de sesiones. Se le preguntó si era masón o no, y él, intentando salirse de un modo a la torera, dijo que lo fue en un pasado, pero él lo era, ¿no? Realmente este gobierno decadente es el que deja terminar de caer a Cuba.